excelencia, para darte lo mejor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los presentes, aquellos que nos siguen a través, Señor, del internet, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en esta hora en vivo. Estamos declarando, Dios Padre, que tu presencia llenará nuestras vidas, Señor, y traerá palabra para que nosotros podamos, Dios eterno, ir dando a conocer al hombre el plan y, Señor, y la estrategia de salvación. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, a la audiencia que a través de las transmisiones en vivo van a estar conectándose o están conectados. Estamos declarando, Padre, que la capacidad de tu Espíritu Santo llega a sus vidas, Señor. Padre, gracias te damos, Dios mío, porque estamos queriendo salir de la ignorancia para poder estar, Señor, entrando a la sabiduría que proviene de lo alto. Tu palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y en esta noche, Dios eterno, estamos aquí para prepararnos, para darnos, Señor, la oportunidad de brindarte aquí el mejor servicio. En el nombre de Jesús invitamos al Espíritu Santo en esta hora para que pueda hacerse presente y pueda compartir con nosotros este tiempo y así mismo darnos a nosotros la capacidad que estamos necesitando. Amén y amén. A partir de hoy vamos a estar teniendo la posibilidad, estamos teniendo la modalidad en vivo porque hay hermanos de Buenos Aires que no pueden participar en este momento a través del otro servicio del MEC que estamos ocupando siempre por razones de trabajo. Entonces le damos la oportunidad a ellos para que luego se conecten y puedan estar así preparándose. Los que tienen el material, página número 2, vamos a ir rapidito a la clase de hoy, página número 2. El resto, por favor, también tenga posibilidad de anotar, porque vamos a ir viendo cada clase algo diferente. Lo que quiero decirles es que esta materia va a ser práctica y teórica y práctica. Es decir, de que hoy podemos dar una clase teórica en la cuestión que vamos a dar, y la próxima clase de pronto usted viene preparado para seguir en lo teórico, pero yo le hago pasar al frente sin preguntarle, ¿sí? Sin decirle en la próxima clase prepárate el tema porque vamos a hablar, va a ser imprevisto, así que vayan estudiando porque vamos a hablar de homilética. Y lo primero que me gustaría resaltar, cosa que no está en el material, es lo siguiente: que cuando nosotros vamos a preparar, o estamos preparándonos, o estamos sirviendo a Dios, tenemos que, como obrero, dice la Biblia, estar preparados para toda buena obra. Es decir, que como miembros de una congregación, y más cuando nosotros estamos cumpliendo una función de servicio dentro de la iglesia, ya tenemos que venir preparados. ¿Para qué? Porque el pastor de pronto dice: voy a preparar un tema para compartir con la iglesia, pero de pronto el pastor mira a un congregante, a un servidor de la iglesia y dice: hoy predicas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Por eso, en esta clase, esta materia, como puede ser la próxima materia que vamos a dar, luego de que finalicemos homilética, vamos a ir dando así nomás de sorpresa. ¿Tá? Llamo a cualquiera, a ver, preséntenme un tema. Y para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Estudiar el material como si fuese alumno de primaria, de universidad o secundaria. ¿Estamos hasta acá? Gloria a Dios. Página número 2. Vamos a leer esta introducción que también es importante para la clase. Todos hemos sido llamados a anunciar un mensaje de salvación al hombre. Dentro de cada congregación hay hombres y mujeres que han sido revestidos de dones, cualidades por el Espíritu Santo, a fin de anunciar un mensaje de esperanza para el hombre que esté perdido en su pecado. El ministerio de la predicación es una de las herramientas que Dios ha dispuesto en su pueblo con el fin de anunciar a Cristo Jesús. Todos necesitamos ser capacitados para cumplir con excelencia este servicio. El libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que en Efesios 4 hace mención de los 5 ministerios. Una de las funciones de mayor responsabilidad ante Dios es el de pastorear
a una congregación. Es por ello de la necesidad de ser capacitados para el servicio. ¿Por qué una de las mayores responsabilidades? Porque el ministerio pastoral es el que tiene mayor contacto con la gente de la iglesia. ¿Entiende? El apóstol es una persona que puede estar en la iglesia como no puede estar, que de pronto viaja a establecer nuevas congregaciones, nuevas iglesias. El evangelista haciendo campañas, pero el que pastorea la iglesia es el pastor. ¿Está? Entonces es uno de los ministerios más importantes o de mayor responsabilidad que pueda haber en la iglesia. La palabra perfeccionar en el griego es catarismo y significa perfeccionar, preparar, entrar, calificar para ejercer un buen servicio. En la milicia se aplica en reclutar un soldado y hacerlo apto para la guerra. Cuando acá Efesios 4 nos habla que los 5 ministerios fueron establecidos para perfeccionar en definitiva a la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos está dando a entender claramente que a través de la perfección que vamos a ir recibiendo a través de la enseñanza de la palabra, vamos a estar nosotros siendo introducidos a un campo de guerra constantemente. Por eso es que también hacemos una comparación con la milicia, en la cual se aplica reclutar a un soldado y hacerlo apto para la guerra. En lo referente al servicio dentro de la iglesia, podríamos decir que es reclutar a un hijo de Dios que haya nacido de nuevo para instruirlo, adiestrarlo y entrenarlo. Es decir, que no cualquiera puede predicar la palabra de Dios. Cualquiera puede hacer un comentario bíblico. Cualquiera puede dar a conocer una referencia o algún punto con respecto a la Biblia, pero no cualquiera puede predicar. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Es una de las características de cualquier predicador de la palabra. Para hacerlo apto para la obra del ministerio, a fin de ser instrumento en la mano de Dios para perfeccionar a los santos. La herramienta principal para nuestro servicio ministerial es la palabra de Dios. Es decir, acá lo que tenemos nosotros es la Biblia. Todo predicador que desconoce las Escrituras o que no se familiariza con la Biblia de manera diaria o de manera constante, estudiando, preparándose, entonces estamos hablando de que tal predicación que pueda brindarle le está faltando de apoyo escritural. La Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso nosotros lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17 respectivamente. Es por ello que es fundamental que el predicador conozca y se familiarice con la palabra de Dios, dado que es la principal o es su principal herramienta para el mensaje que dará a conocer el auditorio, la congregación y fuera de ella. La homilética es parte necesaria para preparar el mensaje que será expuesto al oyente. Página número 3. ¿Entendieron lo que hemos hablado de introducción? ¿Se da cuenta de la necesidad de poder estar preparándonos para que nosotros podamos estar dando lo mejor a Dios? Ahora bien, vamos a ir viendo la lección número 1. Y ahí vamos a encontrar 4 puntos importantes que nosotros tenemos que tener a consideración también. Y como título, bases para el ministerio. Existen 4 áreas, escuchen bien, que debemos entender de manera clara para desarrollarnos en el ministerio y así tener éxito en él. Y son las siguientes: talento, don, conocimiento y habilidad. La palabra talento, del griego talontón, significa llevar, soportar. Y luego dice capacidad del hombre o aptitud que el hombre tiene para aprender y desarrollar con habilidad una actividad. En lo natural y en lo espiritual, esto se transmite de una generación a otra. ¿Por qué lo espiritual? Y le agregamos acá lo espiritual. Porque cuando nosotros somos instruidos por alguien,
de una manera u otra, la persona que nos instruye nos va transmitiendo o hay una capacidad que será adaptada por la persona que está siendo instruida. Por eso es importante que nosotros consideremos la vida del líder que tenemos dentro de la iglesia. Porque la palabra nos enseña a nosotros de que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Cristo Jesús revela lo siguiente o dice lo siguiente en las Escrituras. Que todo aquel que desea o dice ser discípulo de Él hará lo que Él dijo. Es decir, que cuando Cristo Jesús mandó o comisionó a los 70 para que puedan predicar la palabra en distintas ciudades, las personas que fueron enviadas, los discípulos que fueron enviados por Cristo Jesús, hacían lo mismo que hacía Jesús ante la multitud de las personas. Por eso cuando vinieron los 70 y les dieron cuenta de toda la actividad que ellos tuvieron en distintas ciudades, y le dijo, aún los demonios se sujetan a nosotros, Jesucristo le dijo, no se preocupen tanto por ello, sino que su nombre esté escrito en la Biblia, ¿sí? En el libro de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros somos instruidos por una persona, la unción, la gracia de esa persona llega a nuestra vida. Y llegamos a tal punto de parecernos a nuestro mentor, a nuestro capacitador, a nuestro instructor, líder, como quiera usted llamarlo, al pastor de la iglesia, que llega el momento de poder hablar prácticamente de la misma manera o de la misma forma que la persona que nos está liderando. Entonces podemos llegar a tener esa ventaja en el mundo espiritual siempre y cuando entramos a la visión que está teniendo el que nos está pastoreando en ese momento. Por ejemplo, una persona que tenga el talento para ser un buen dibujante, es muy probable que legará esta capacidad a sus hijos o después de muchos años, uno de la familia de los familiares, de los descendientes de él, va a tener la misma capacidad o el mismo talento. ¿Estamos entendiéndonos hasta acá? ¿Sí? Acuérdense que de pronto el viernes yo digo, bueno, vamos a hablar de las 4 áreas importantes y usted va a pasar a dar clase. Segundo, don, del griego carisma, ¿sí? De acuerdo al diccionario bíblico Strong, significa otorgar gracia. Miren, don, cuando nosotros recibimos un don, dice la palabra, el don inmerecido, el regalo que no merecemos, lo hemos recibido de parte de Dios, y el don de la salvación. Entonces, el don significa otorgar gracia, investir con honor especial. Fíjense todo lo que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo, hacer acepto a alguien, facultad milagrosa, influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Podríamos decir también que es la capacidad espiritual que el hombre tiene por una impartida por el Espíritu Santo a todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el cual lo habilita para el servicio del ministerio. ¿Está? Entonces, yo no puedo decir simplemente que soy un predicador. El llamado, el servicio que yo estoy brindando a Dios, tiene que ir acompañado con un don, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a sellar el servicio que nosotros le estamos brindando a Dios. Y ahí tenemos referencias bíblicas, 1 Corintios capítulo 7, verso 7, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14 y 1 Pedro capítulo 4, versículo número 10. Tercero, conocimiento. Del hebreo da o yadá y del griego egnosis. Se podría decir que es el conjunto de conocimiento impartido por el Espíritu Santo, el unido o lo adquirido por la experiencia y el mismo estudio. ¿Está? Pero acá hacemos una referencia importante en primer lugar. El conocimiento impartido por el Espíritu Santo. Entonces acá cuando decimos que estamos predicando la palabra, no tiene que ser mi conocimiento transmitiendo a la audiencia o siendo transmitido a la audiencia. Yo no vengo a exponer mi conocimiento, sino vengo a transmitir el conocimiento que recibí de parte del Espíritu Santo a la audiencia. Eso es lo que va a convencer a la gente, eso es lo que va a tocar a las personas, eso es lo que va a alinear a la gente para venir al conocimiento de Cristo, eso es lo que va a hacer de que muchas personas que se apartaron de Dios se vuelvan a reconciliar, porque es el Espíritu Santo a través del predicador, no nosotros a través de nuestro conocimiento. Entonces yo no puedo venir a parar en el púlpito o en el atril
y dar a conocer una exposición mía. No, al contrario, tiene que ser una exposición dada por el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué este punto es tan importante? Porque el Espíritu Santo conoce la necesidad de la gente. Cada uno de nosotros estamos sirviendo a Dios. Cada uno de nosotros estamos predicando la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos la facultad de preparar el mejor sermón a nuestro punto de vista, de acuerdo a lo que nosotros queremos dar a la iglesia. Pero no hemos preguntado a nosotros qué es lo que el Espíritu Santo quiere anunciar. Entonces, cada vez que yo voy a predicar, o cada vez que usted va a preparar ese mensaje, una pregunta es esencial en nosotros. ¿Qué es lo que anhela Dios revelar a la iglesia, transmitir a la iglesia? ¿En qué quiere tratar a la iglesia? ¿Cómo quiere Dios alinear a la iglesia? ¿Con qué propósito? ¿Hacia qué rumbo? Entonces son preguntas que el predicador no está en el material, pero son preguntas que nosotros debemos formularnos a nosotros mismos. Y es importante que nosotros podamos familiarizarnos con el Espíritu Santo para que nos dé el conocimiento del reino de los cielos a nuestra vida. Luego dice acá el unido, ¿sí?, que está injertado, que está unido o adquirido a la experiencia o al estudio. Entonces es importante, miren lo que es acá la necesidad de la capacitación diaria, permanente, de parte de aquellos que servimos a Dios. Cada uno de nosotros debemos preparar e instruirnos. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que servir a Dios, por ejemplo, como en este caso que estamos hablando de la predicación, que el Espíritu Santo sepa qué tomar de nuestra vida para poder usar. ¿Entienden? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando, no? ¿Sí o no? Sí. Porque es importante. Entonces, nosotros necesitamos ser instruidos, capacitados. Nosotros ya estábamos hablando, no me acuerdo qué día de esto, y estaban diciendo que una maestra tenía que viajar hasta La Tosca a un taller de capacitación que se estaba dando a los docentes. Y de pronto, un comentario que yo hice. ¿Se dan cuenta? La parte secular viene incluyéndose para poder transmitir un conocimiento a nuestros hijos en la escuela. Pero nosotros que servimos a Dios, nos cuesta capacitarnos. ¿Entienden? Entonces, si la parte natural lo hace y es necesario hacerlo, ¿cuánto más nosotros que estamos con Dios? La Real Academia Española dice lo siguiente, que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es una facultad que nosotros tenemos, ¿tá? Cuando hablamos de conocimiento, es una facultad. Ahora bien, punto 4. Habilidad. De acuerdo a la Real Academia Española, es la destreza de una persona que una persona tiene para ejercer una determinada actividad. ¿Tá? Para ejercer una determinada actividad. Ahora, fíjense algo importante acá, presta atención, no se me distraiga. Fíjense algo importante, la habilidad con el talento, ¿podemos unir a ambas cosas? Yo pienso que sí, porque el talento es la capacidad que nosotros tenemos de manera natural, innata, nacemos con ello. Pero la habilidad es la que nos ayuda a nosotros a poder exponerlo o activarlo. ¿Tá? Entonces, la Real Academia dice que la destreza que una persona tiene para ejercer una determinada actividad. Habilidad deriva del latín, habilitatis, habilitatis, que indica la cualidad hábil. A su vez, hábil en el latín se refiere a la competencia que alguien puede adquirir. En el hebreo, la palabra hábil, en su raíz hebrea, ¿sí?, es kahak, y significa ser sabio. ¿Ah? Ser sabio. Miren lo que es importante esto. En mente, palabra o acción. La palabra sabio en el hebreo, ¿sí?, inteligente, diestro e ingenioso, astuto, experto, y también sabiduría, ciencia, entendimiento y saber. Miren todo lo que conjuga en una sola palabra, habilidad. Ahora, cada uno de nosotros somos hábiles. No todos fuimos llamados a pararnos en una fila a predicar, pero todos fuimos llamados para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Entienden? Cualquiera de nosotros podemos participar de acá y compartir una palabra.
pero no todos tienen la capacidad de compartir el mensaje tal cual a otro. Entonces, ¿qué pasa? Decimos nosotros, no necesito prepararme para esto. Sí, necesitamos, porque yo necesito entender, capacitarme, comprender cosas para poder anunciar de manera correcta el Evangelio de Cristo a las personas que están perdidas. Tu atril no es dentro de las cuatro paredes, es en cualquier lado. Y tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener talento, el don dado por Dios, el conocimiento dado por el Espíritu Santo y la habilidad para poder presentar a Cristo a tantas personas que necesitan. Todas estas cualidades el predicador debe aplicar, combinándolas a cada una de ellas para dar para una buena exposición de la palabra. El talento en lo natural es innato y en lo espiritual es dado por Dios. Así como el don es recibido por gracia, el conocimiento lo adquirimos por medio del estudio y la experiencia, lo cual nos da habilidad para que lo desarrollemos en la práctica. ¿Estamos hasta acá? Repito la última parte porque es importante que lo volvamos, porque es como un resumen de todo. Talento en lo natural es innato, nacemos con esto, ¿tá? Nacemos. Y en lo espiritual es dado por Dios, ¿tá? Así como el don es recibido por gracia, el conocimiento lo adquirimos por medio del estudio y la experiencia, lo cual nos da la habilidad para que lo desarrollemos en la práctica. Amén. ¿Entendimos hasta acá? ¿Se dan cuenta de la necesidad que tenemos nosotros de poder prepararnos día tras día para que podamos nosotros anunciar con excelencia el Evangelio de Cristo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O la sigo? La seguimos. Seguimos entonces. Y acá vamos a ir teniendo un poquito más de pausa quizás. Si leo muy rápido, me avisan por favor, me levantan la mano normal y yo ya sé que tengo que leer un poco más pausado. Porque no todos tenemos la... Fíjense qué importante lo que termino de decir. No todos tenemos la capacidad de poder recibir de manera rápida, corrida, lo que se está leyendo, y algunos tienen la capacidad de poder captar todo cuando se lee de manera pausada, más tranquilo, no tan rápido. Entonces eso también ahí es importante. Lección número 2, y acá sí como estaba diciendo, vamos a ir un poquito más pausado quizás. Primero, vemos los requisitos del predicador, ¿tá? Repito esto importante, todos predicamos la palabra. Y acá tengamos presente lo siguiente. Primero, debe ser nacido de nuevo, regenerado, es decir, transformado. Hoy estábamos hablando con un hombre que me hizo una pregunta y de pronto le digo yo lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros anunciar el Evangelio de Cristo a la gente si no hemos recibido a Cristo como corresponde? ¿Está? Porque yo puedo haber aceptado a Jesús, pero no le doy la libertad a Cristo, no me habla la palabra, no me habla el conocimiento del Espíritu Santo, esa media. Entonces, ¿cómo puedo expresar o transmitir un mensaje a la humanidad que necesita de Jesús si yo conozco en parte nada más a Cristo? Entonces voy a dar a conocer lo que yo entiendo, no aquello que Dios guardó de los sabios entendidos para revelarlo a nosotros sus hijos. ¿Entienden esta parte? Entonces yo necesito ser regenerado, ser formado como una nueva criatura en Dios, nacido de nuevo. Cuando decimos nacido de nuevo, tengo el desliz o me puedo resbalar un poco para de pronto cometer un error en la vida, cualquiera lo hace. El tema está que el nacido de nuevo se arrepiente, se va a Cristo. La persona que no es renacida, el 100% en Jesús, no tiene conciencia de arrepentimiento. Lo es natural. Entonces nosotros necesitamos nacer de nuevo. Entonces debe ser nacido, punto 1, de nuevo y regenerado. Seguimos. Es necesario que el predicador sea uno nacido de nuevo, ser regenerado por Dios
por medio, perdón, de la obra del Espíritu Santo. Acá nuevamente nos encontramos con el Espíritu Santo. ¿Está? ¿Quién hace la obra en nuestra vida? El Espíritu Santo. Si no le doy libertad, no hay una regeneración en mí o en ustedes. Hay un punto medio allí que debe ser corregido. Cuando hablamos de regenerado, y de acuerdo con el diccionario bíblico enciclopédico de Biblia y Teología, regeneración proviene del griego panigenesia y significa renacimiento. ¿Quién se acuerda de lo que dice Juan 1:12? Y si no se acuerda, Juan 1:12. Si no se acuerda, agarren rápido una Biblia. Juan 1:12. Sí, Juan 1:12. Rápido una Biblia y la lee fuerte y claro, con voz potente, con voz de Dios. Juan 1:12. Recibieron y creyeron. A ver, seguimos. Mas a todos los que creyeron y recibieron, le dio autoridad. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora, cuando se les surge hacer una pregunta, escuche, yo puedo ser una persona que estoy siendo evangelizada. Y si la persona de pronto usted no se acuerda textual del versículo, puede tranquilamente dar una referencia a un punto, ¿sí? Explicarlo con sus propias palabras lo que significa. Acá nosotros vemos algo que es renacimiento, más a todo aquel. Ahora, para ser renacido en Dios, yo necesito aceptar a Jesús. Amén. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir que soy renacido. El hecho de tener un padre cristiano, una madre cristiana, no quiere decir que yo como su hijo nací de nuevo. Es una obra regeneradora individual, no grupal. ¿Estamos acá? Entonces necesitamos tener presente esto. La expresión usada para el nuevo nacimiento que acompaña a la conversión. Acá hay un punto importante. Si alguien quiere leer, quiere buscarme, por favor, lee rapidito y dígame qué significa la palabra conversión. Y otro, renacimiento. Es un trabajo. ¿Sí? Otro que tenga la palabra renacimiento, rapidito. Googleenlo ahí, uno es conversión y el otro es renacimiento. Y lo leemos fuerte y claro. Hemos venido a estudiar, ¿eh? Conversión, renacimiento. La acción de renacer o resurgir. Ese es renacimiento. ¿Y conversión? Importante. La regeneración tiene como idea básica nacer de nuevo. Importante. Efecto de convertir o convertirse. Transformación. Transformación. Fíjense. ¿Interpretan? Entonces, acá es importante que el predicador sea transformado, nazca de nuevo, su vida sea cambiada para poder anunciar correctamente el mensaje. ¿Por qué es esto importante? Porque no debe haber nada que pueda afectar al predicador en la exposición de la palabra. Cualquiera día de mañana se te puede levantar, te puede señalar y te puede decir, estás predicando bien, pero te olvidas que tu vida es así, tu vida es asada, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que procurar, como anunciadores del Evangelio de Cristo, reflejar el testimonio de Jesús. Hoy, por ejemplo, hablando con este varón, había un punto también que estábamos tratando, y le digo, cuando nosotros enseñamos la Biblia, porque me empezó a hacer muchas preguntas, cuando nosotros enseñamos la Biblia, enseñamos la palabra, tenemos que tener cuidado como enseñadores de que el día de mañana uno de los discípulos no nos vea hacer lo contrario a lo que enseñamos. Entonces, enseñamos la palabra y esforzarnos a cumplir con lo que enseñamos para que la persona que está siendo capacitada y recibiendo la instrucción diga, este sí
está cumpliendo con lo que habla. Entonces es importante que nosotros como servidores de Cristo podamos tener este punto de referencia y siempre activo. Leemos, por lo que regeneración es el acto de Dios en el hombre por medio del Espíritu Santo. Y ahí vemos nosotros la referencia de Colosenses capítulo 2, verso 13. Produciendo un cambio moral en él. No es un estado neutral que resulta del perdón de pecado, sino que es la justicia de Cristo en el hombre, por lo cual recibe vida. Juan capítulo 5, verso 21. ¿Tienes rápido para encontrar Juan 5, 21? Y acá nosotros tenemos como fuente, ¿sí?, el diccionario bíblico Mundo Hispano, ¿sí? Juan capítulo 5, verso 21. Encuentra rápido, lee fuerte. Mientras tanto leo 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. Fuerte y claro. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. A los que quieren, dice, ¿no? No a todos. Y para que Cristo quiera darnos vida, necesitamos aceptarlo a Él. Y ahí en el libro de Efesios 1 es importante, porque en Efesios 1, capítulo 1, versos 12 al 14, habla de aquellos que hemos escuchado el mensaje de salvación, dice la palabra, hemos sido sellados también por el Espíritu Santo. Cuando Nicodemo habla con Jesús, nuestro Señor le enseña la necesidad del nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que un hombre natural, una mujer natural, que no haya aceptado a Jesús, que no haya conocido a Cristo, no puede hablar de aquello que no conoce. ¿Ah? No puede hablar. Es decir, que mucho, por eso que Pablo dijo que el hombre natural, el mensaje que nosotros damos para el hombre común, el hombre natural, es locura. ¿Por qué? Porque no va a entender jamás. Porque lo que nosotros predicamos, anunciamos, la Biblia se va a entender de manera espiritual, y la única persona que podemos entender son aquellas que le damos libertad o facultad del Espíritu Santo para manejar y conducir nuestra vida. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el nuevo nacimiento es un requisito fundamental para que todo aquel que es portador de la palabra, ¿sí?, debe haber experimentado y dar evidencia con su vida el nuevo nacimiento. Es decir que, por ejemplo, si fumábamos, ya no fumamos más, porque entendemos que estamos contaminando al templo del Espíritu Santo. ¿Está? Entonces, siempre va a haber algo en nuestra vida que nosotros sabemos que está mal. Y si le damos libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir enumerando, como siempre hablamos, y vamos a ir eliminando, trabajando en esa área, fortaleciéndola, y luego que hemos superado este obstáculo, vamos a comenzar con el próximo, pero es necesario que nosotros vayamos renaciendo en todas las áreas de nuestra vida. El nuevo nacimiento y el ser regenerado por medio del Espíritu Santo nos permite, primero, ver, contemplar, examinar y escudriñar. Yo no puedo ver el reino de Dios si no soy nacido de Dios. Por eso que Nicodemo no entendió cuando Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo le dijo Nicodemo? Ahí en el capítulo 3, versículo 3 al 4. ¿Cómo? Yo siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. No interpretó. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, pero no conoció el espíritu de la ley que revelaba la necesidad de poder nacer de nuevo. Entonces nosotros acá tenemos que entender esto, que al nacer de nuevo yo estoy viendo claramente lo que Dios quiere hacer. Entiendo perfectamente esto. Segundo, puedo contemplar todo aquello que Dios está ideando tranquilamente, sin necesidad de entrar a una dimensión o esperar que suceda. No, ya Dios me va revelando. Yo contemplo. Por eso es que en un momento determinado Dios le habló a Abraham. Allí le dijo, ponte de pie donde está y contempla, mira. Contempló y entendió en ese momento lo que Dios estaba mostrándole. Pero antes de eso, en el capítulo 12 de Génesis, nosotros vemos más profundo esto. Porque Abraham le habla al Padre, dice, un Dios no conocido a quien nosotros nunca hemos anunciado, me habló.
y yo necesito hacer lo que Él me mandó. ¿Por qué? Porque en esa revelación que tuvo Abraham de Dios, en ese momento a solas, Dios le mostró lo que iba a hacer. Entonces, cuando nosotros nacemos en Cristo, Dios nos muestra lo que va a hacer a través de nosotros. Y eso es lo que tiene que sostener a cualquier creyente. Predique en un púlpito o no. Cuando acepté a Jesús, Dios me mostró, me reveló qué iba a hacer con mi vida, con mi casa, mi familia, con mis familiares, con todo, ¿entiendes? Entonces eso es lo que a mí me tiene que sustentar como hijo de Dios. Dios me hizo contemplar lo que haría a través de mí. Y eso es lo importante, examinar todas las cosas, poder entender lo que conviene y lo que no conviene, eliminar lo que no va, profundizarnos en aquellas cosas que sí valen la pena. Entonces, poder escudriñar. Y cuando hablamos de escudriñar es que escarbar. Y qué bueno sería que cuando preparamos o cuando nos estamos preparando para un mensaje, nosotros podamos empezar a formularnos preguntas como al comienzo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para dónde? ¿Para cuándo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir escudriñando el corazón de Dios. Y un mensaje que a lo mejor nosotros le vamos a preparar de una manera, Dios nos lleva a profundizar mucho más en el conocimiento. Y nos va a llevar a tener un poco más de tiempo para preparar el mensaje. ¿Por qué? Porque estoy escudriñando. La palabra escudriñar es escarbar, es poder empezar a hacer como un pequeño hoyito dentro de algo para poder sacar lo que está dentro. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Dios escudriña lo profundo del corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo clama por nuestra vida. Si Dios lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Cómo escudriño el corazón de Dios? Formulándonos preguntas constantes, permanentes. Señor, ¿para qué voy a preparar este mensaje? Señor, esta palabra. Señor, ¿para qué esta palabra? El otro día, porque Carla me hace la portada, yo le digo a Carla, prepararme una portada de tal cosa. ¿Pero por qué? No estoy preparando el tema, ni siquiera me ocupé para hacerlo. Pero me llegó en el pensamiento y lo tengo hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy estoy preguntando. Y estoy preguntando. ¿Para qué? Para saber qué es lo que Dios tiene preparado. No tan solo para mi vida, sino para aquel que pueda recibir la enseñanza. ¿Va entendiendo usted? Y eso es lo fundamental en la vida de un predicador. Escudriñar y nunca olvidar que voy a escudriñar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Con la Biblia en la mano. Estamos hasta acá, página 5. Y ya vamos concluyendo la clase de hoy. Página 5. Conocer y entender el mover del reino de Dios. Conocer y entender el mover del reino de Dios. Y volvemos a lo que dijo Pablo a Corintios. Para el hombre común le es locura. Porque las cosas de Dios se van a entender de manera espiritual. ¿Está? Por eso en el discipulado 1 nosotros muchas veces hemos visto de por qué la gente cae, de por qué necesitamos, por qué la danza, porque la gente que no interpreta las cosas de Dios jamás va a tener una claridad de todas las cosas. No se le va a revelar nunca el porqué de cada una de las movidas o las actividades que nosotros llevamos dentro de la congregación. Porque no lo va a entender jamás, porque la única manera de entender esto es de manera espiritual, a través del Espíritu Santo. El hecho de tener la capacidad de poder ver claramente y entender los principios de Dios y su reino nos habilita para compartir, enseñar y predicar en libertad sobre el reino de Dios a los necesitados de perdón y salvación. ¿Sí? Qué importante, compartir, enseñar y poder predicar. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Punto 2. Ser temeroso de Dios. Quizás para algunos esto es trillado porque te estamos predicando la palabra. Pero si va a ver usted que hay algunas cosas que nosotros desconocíamos. Punto 2. Ser temeroso a Dios. La palabra temeroso para ustedes, ¿qué significaría? Cuidadoso. Cuidadoso. ¿Hay alguien más? Cuando nosotros tenemos temor, tenemos prudencia, tenemos cuidado, ¿está? Entonces, temeroso.
es un requisito muy importante en la vida de aquel que va a predicar la palabra de Dios, dado que existió y existe hombres y mujeres irreverentes. ¿Es verdad o no? Irreverentes. Que no tienen reverencia, no tienen respeto. ¿Está? Adúlteros, groseros, falta de ética moral y espiritual. Después vamos a ver, profundizar una de las cosas que la ética, por ejemplo, vamos a hablar más adelante. Hoy lo nombramos. Por favor, como usted me pida. Es un requisito muy importante en la vida de aquel que va a predicar la palabra de Dios. Dado que existió y existe hombres y mujeres irreverentes, adúlteros, groseros, con falta de ética y moral, espiritual. ¿Está? ¿Entendió ahora? Listo. Somos predicadores en un punto importante. Es que lo que predicamos también lo vivamos y seamos ejemplos. Salmo 50, versos 17 y 18. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu padre. Entonces, acá es claro. Anuncio algo, pero digo lo que digo que no es correcto hacer. Eso es lo que una palabra quiere decir el Salmo. ¿Está? Entonces, nosotros muchas veces vemos esto. Personas que actúan de esta manera, tienen conductas equivocadas, pero vemos nosotros de que están ahí anunciando. Ahora, no hay temor de Dios, porque cuando yo tengo temor de Dios, está bien, cometimos el error, tenemos una actitud equivocada, pero si tengo temor a Dios, voy a esforzarme a cambiar eso, ¿va? A corregirlo. A eso se está refiriendo acá. Punto 3, amar a Dios y amar a su obra. ¿Está? ¿Alguien quiere opinar con respecto a amar a Dios y amar a su obra? En 2 o 3 palabras, ¿quieren decir algo con respecto? Es teórico práctica la clase. Acuérdense que te puedo pasar ahora el momento para que me digan con tu palabra esto. Es una pregunta que me hago. ¿Podría amar a Dios pero no su obra? Y acá te dice que amar a Dios y su obra, las dos cosas van juntas. Porque hay algunos que yo amo a Dios pero No sirve. no sirve. Entonces es una persona que está ahí jugando a media las cosas. Pero la obra de Dios y el amor a la obra tiene que ir. Es algo que va de manera paralela, no podemos nosotros dividir. Si estamos sirviendo a Dios, yo no puedo dividir esto. No puedo decir amar a Dios y no hacer nada para servirle a Él. ¿Ah? Seguimos. Nuestro Señor Jesucristo confrontó con una realidad al apóstol Pablo cuando le dijo, y esta vez yo le digo a mi esposa cuando, a ese digo, ¿me amas? Sí te amo. Entonces le tiro un dato. ¿Me amas? Sí te amo. Entonces tiro el otro dato. Y después le digo por tercera vez, ¿me amas? Y ella me mira nomás y dice, no, pero completamos el versículo bíblico. Entonces yo te completo el mensaje. ¿Me entiendes? Pero acá es importante este punto. Porque acá nos confronta a todos. Y le dice, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué importante, ¿no? Porque la tercera vez le dice, que le dijo por tercera vez, ¿no? Y ahí le manda el mensaje, apacienta mis ovejas. Primeramente le dice que cuida a los corderos. La segunda vez, Jesucristo le pide que pastoree y luego apacentar las ovejas. Son dos cosas, dos términos diferentes. Porque yo puedo pastorearlas, pero no cuidarlas, no alimentarlas.
Yo puedo decir, soy pastor de las ovejas, soy pastor de la iglesia, ¿ah? Pero ¿qué pasa? No les llevo, como dice el Salmo, a lugar a buenos pastos para pastorear, no les sirvo buena agua, no los curo, no los cuido, no guardo sus vidas, porque muchas veces nosotros decimos pastorear, pero no estamos cumpliendo fielmente el servicio. Me ocupo únicamente para preparar el sermón y me olvidé el resto. Entonces yo cuando apaciento, cuido. Ahora, fíjense algo importante. Usted va a decir, no, yo no soy pastor, pero está por liderar una casa de paz. Y ahí usted va a pastorear. ¿Me entendió? Usted va a tener que cuidar a ese grupo de personas de la casa de paz. ¿Cómo yo cuido? Preocupándome por ellas, mandándole mensajes, preparando bien la enseñanza de la próxima clase, de la próxima reunión que vamos a tener, mandándole mensajes, preguntándole si no vino, qué pasó, yendo a la casa a visitarle, demostrarle que tengo intención para cuidarla, para protegerle, que demuestro que tengo interés de que ella pueda venir a los pies de Cristo. ¿Me entienden? Entonces yo ahí estoy apacentando. No nos olvidemos de este punto, porque es esencial. ¿Tá? ¿Quería decir algo? Cuando decía amar a Dios implica tener una vida de sacrificio. Cuando decimos, todo ministro y portador de la palabra de Dios debe estar dispuesto al sacrificio para cumplir su llamado. Cuando se ama a Dios, teniéndole a Él en primer lugar, tendremos cuidado al predicar, entendiendo que la palabra es el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Fuimos llamados a ser aquellos que con una relación con la palabra y su autor debemos pastorear las ovejas de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, cada uno de nosotros, repito esto, no soy pastor, no estoy predicando desde el púlpito, pero tengo una función de reconciliar a la gente con Dios. Es un ministerio que todos tenemos. Todos somos llamados a predicar la palabra. No lo olvidemos, cuando Cristo ascendía, comisionó a la iglesia con algo. No le dijo, sean pastor y luego hagan discípulos. No, hacer discípulos. ¿Ah? Hacer discípulos. Cuando iba a venir el Espíritu Santo sobre los discípulos, aquellos que estuvieron en el aposento alto, le dijo, cuando sean investidos me van a ser testigos. Yo soy testigo de alguien anunciando de a quien conocí. En este caso a Cristo, predicar a Cristo. Es decir, que todos fuimos llamados a cumplir este rol. Todos tenemos llamado de la reconciliación. De la reconciliación. Y fíjese algo importante, que cuando estoy predicando la palabra, mi intención como predicador no es que la gente me aplauda a mí, sino que la gente me reconozca a Dios. Porque Cristo Jesús dijo claramente, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando somos servidores de Cristo, estamos predicando la palabra, yo lo que estoy haciendo es servirle a Dios. Y no nos olvidemos algo importante, que cuando decimos servir a Dios, tengo que aprender a servir a los hombres. Esa fue una clase que hemos dado también. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Pregunta. Sigo. Punto 4. Tener una vida de oración. Ahí estamos dedicados a Dios. La exposición de la palabra de Dios no puede darse con una mera casualidad. Y significa que es aquello que se dice sin ninguna característica especial o singular. O dos, sirve para enfatizar la importancia o el efecto que causa algo sencillo o simple. Es decir, yo no vengo únicamente a leer un pasaje, o no vengo a leer aquellas cosas que yo apunté de acuerdo a los textos bíblicos que lo leí, sino que tengo que tener una vida de oración para que la palabra pueda llegar al corazón de la gente que lo necesita. ¿Tá? Y como hemos dicho hace un rato, orando, pidiendo la guía del Espíritu Santo, no voy a ser yo el que anuncie el Evangelio, sino va a ser Dios a través de nosotros. Veamos Hechos capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, ahí en Hechos 6, nosotros vemos una enseñanza, que era la elección de los diáconos. ¿Por qué? Porque la gente comenzó
a tener problemas porque uno atendía mejor, el otro no, y ahí le llevaba. Entonces los apóstoles, para poder librarse de ese asunto, dijeron, bueno, vamos a elegir a quiénes se van a hacer cargo de esto. Y ahí se eligió a los diáconos. Dios eligió o dio la capacidad. Entonces, vemos que una de las cosas que señaló el apóstol fue lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración. Vamos a estar metidos en la oración. Vamos a estar orando. ¿Para qué? Para poder ocuparse del ministerio de la palabra. Esto no quiere decir que nosotros vivamos orando, ¿no? Yo mientras que tengo un tiempo de oración y mientras que hago las cosas, voy pidiendo la guía también de Dios. Es orar sin cesar, de manera constante y de manera permanente. ¿Está? Todos somos. Catherine Kuhlman dijo, yo soy un altar de oración. Cuando le preguntó en qué momento usted ora, o cuánto tiempo, yo soy un altar de oración. Entonces, todos nosotros tenemos que tener presente esto. El profeta Isaías aclara claramente y dice lo siguiente, que somos casa de oración para las naciones. Entonces, que eso es lo que es importante, ¿no? La oración. Sin oración no llegamos al propósito. La exposición de la palabra debe ser acompañada con una vida de oración para que produzca el efecto deseado en la vida de aquel que lo escucha. ¿Está? Se da cuenta de que muchas veces nosotros predicamos, pero vamos a darnos cuenta, no sé si ha pasado o no pasó, pero anunciamos, tenemos un cierto tiempo de predicar la palabra, de estar dando el sermón, y nadie fue tocado para nada. Y ahí es un claro mensaje no para la audiencia, sino para mí, que estoy predicando, o para el que está predicando. Que no fui preparado, ni siquiera escaló el corazón de Dios, fui yo predicando. Entonces, mínimamente debe haber un toque de Dios en la iglesia. ¿Está? Pero para que no sea mínimo y sea completo, metámoslo un poquito más adentro. ¿Está? Entonces, vamos a conseguir algo poderoso. La oración es la que nos revela la intención del corazón de Dios y por medio de ella se podrá preparar y exponer el mensaje. Suponiendo esto, qué sé yo, se le dice para el miércoles vas a tener la responsabilidad de predicar la palabra. ¿Ah? Pongámosle esto, ¿no? Y se te anunció hoy. Para el miércoles, ¿cuánto falta? 5 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a esperar el miércoles. Yo ya me empiezo a preparar. Wow, Señor, ¿cuál es la palabra? Dame la palabra, dame el mensaje, Señor. ¿Entiendes? Entonces comienzo, y cuando se va acercando el día y tengo que prepararme correctamente, tengo que ver ya claramente, ocupar un tiempo para ir apuntando lo que Dios va poniendo en mi corazón. Entonces es abocar un poquito más a la oración, entrar más en juego con la palabra. Y si Dios ya me dio el texto bíblico, no olvidarme de leerlo a cada momento que pueda. Y cada vez quiero que me revela, Señor, quiero que está revelando. Y si Dios te va indicando algo, ya vaya anotando. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Leer la Biblia en oración. Y como se enseñó el miércoles se le enseñó a la gente que estuvo presente en la enseñanza cómo orar a través de un pasaje bíblico. Amén. Así que los que no vinieron el miércoles se perdieron eso. Se le enseñó cómo orar a través de un mensaje bíblico. Y es importante que nosotros tengamos eso. Quinto, saber preparar correctamente el mensaje. La responsabilidad de todo predicador es enseñar de una manera correcta la palabra para que el pueblo sepa discernir cuál es la voluntad de Dios en su vida. Para ello es importante el saber elaborar de manera correcta el mensaje para ser enseñada y que el oyente la comprenda. Y ahí leemos Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versos 14 al 18. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabra, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Recuérdale esto, ¿sí?
que no ocupemos la palabra para discusiones, sino para anunciar a Cristo. Por ejemplo, estamos reunidos hoy acá. Nada, reunión informal. Compartimos un texto. Uno puede tener mayor capacidad de entendimiento, el otro no. Pero eso no quiere decir de que discutamos, sino que podamos usar los elementos, la capacidad que tenemos cada uno para crecer en la palabra. Porque a lo mejor el que tiene mayor conocimiento no tiene quizás una revelación, y yo que tengo menos sí la puedo tener. Entonces usamos todo lo posible para crecer en la palabra. Pero lo importante es poder anunciar a Cristo. Lo importante es poder anunciar a Cristo. Nosotros somos simple instrumento en la mano de Él. Somos aquel victurí que Dios usa para poder comenzar a extirpar las cosas que el mundo natural impregnó en la vida del hombre pecador. Entonces vaya con este pensamiento hoy. Somos el victurí de Dios en el mundo, con el cual operamos a la gente para poder transformarlas, cambiarlas. Entonces es importante que en esta noche nosotros vayamos por esto. Señalo lo siguiente para poder estar orando. Acuérdense la base del ministerio. 4 puntos importantes: talento, don, conocimiento y habilidad. ¿Sí? Ahora, en la parte del requisito del predicador, si el nacimiento, la persona regenerada, va a tener o se le habilita algo importante, que son 4 puntos: ver, contemplar, examinar, escudriñar, y perdón, hay un quinto: conocer y entender el mover del reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos anunciar lo que no conocemos y lo que no sabemos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora y vamos a bendecir el nombre de Jesús, creyendo de que Dios seguirá dando nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos, Dios amado, por este momento. Gracias.